El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Para nosotros, como ministerio, es de gran bendición poder llegar a cada uno de sus hogares para compartirte el mensaje de la palabra de Dios. Mensaje que cambiará tu vida. Mensaje que renovará todo tu ser. Y cuando tú te alineas con Dios, no importa que el mundo y sus deseos pasen. No importa las inflaciones, no importa la economía, no importa lo que el mundo quiera hacer. Hay un Dios que provee, hay un Dios que bendice. Y es por ello que te quiero hablar de la identidad. Muchas personas creen que la identidad en Cristo es cuando tú cambias de creencia o de religión. Y la identidad es cuando tú te encuentras de frente a la cruz. Dios te alcanza y te abraza con su gracia y tú te arrepientes. Una vez te arrepientes, naces de nuevo. Y una vez naces de nuevo, te pones en línea con Dios. Porque Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza, pero sopló en nosotros su aliento. Y esto indica que el hombre necesita de Dios. Por eso existen las religiones. Las religiones quieren tapar la identidad que debe haber en Dios. Las religiones quieren llenar la identidad que debe haber en Dios. Y es que la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo número 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La identidad para varias personas, y al buscar en las redes, al buscar en el Google, nos dice que la identidad es el conjunto de rasgos, características y experiencias que hace único a un individuo o grupo. De ahí definen la personalidad como algo personal o grupal. Y viene la pregunta, ¿quién soy? Cuando tú no tienes una identidad en Cristo, puedes asistir a la iglesia, puedes pertenecer a una denominación, o quizás a una religión, o quizás a una secta religiosa, o llámese quien llame, y sigues teniendo el vacío. Viene la lucha, viene la dificultad, viene la enfermedad, y lo primero que piensas es que Dios está molesto contigo. Porque no tienes identidad. Piensas que Dios se ha enojado, que Dios te está castigando. Y esto no es así. Déjame decirte que Dios viene al alcance como cuando a una gallina alguien le arrebata un polluelo. Uno que es de campo y ve a la gallinita y le parecen tiernos esos pollitos, y métase a coger uno, y tan pronto el pollito comienza a chillar, la mamá se desespera. La mamá se vuelve el artefacto de ataque más impresionante y ataca sin mirar nada porque han tocado a uno de los suyos. Y es que Satanás siempre está para atacar.
No podemos negar sus artimañas. Así que si no hay identidad, tú comienzas a flaquear, comienzas a permitir que la tristeza, la duda y todo aquello que viene, esos demonios que vienen de generación en generación, que vienen de familias en familias, de miembros en miembros, a atacarte, y tú lo dejas. Porque es que mi bisabuela era así. En Cristo todo es destruido. La Biblia dice que las cosas viejas pasan y todas Dios las hace nuevas. Por eso, la identidad que define el mundo es una pertenencia que se tiene frente a los demás o abarca aspectos personales como nombre, gustos, personalidad, o dentro del grupo, en la cultura, la familia, la nación. De ahí que muchos pastores, líderes o influencers, youtubers, que se han vuelto a través de las redes, quieren pasar a todo mundo por lo que ellos consideran. Ni siquiera tienen su propia identidad, sino tienen la identidad del grupo al cual pertenecen y quieren a través de eso plasmar y meter a todo mundo y tiene que encajarle. Dios desea que tú adquieras una identidad en Él, no basada bajo las circunstancias, no basada bajo los momentos, bajo los sentimientos, bajo el mover, sino que tú puedas pararte seguro y decir, no importa que este mundo, la inflación esté en tanto, yo tengo a alguien que provee, yo tengo a alguien que bendice. Y uno habla así a personas que conocen y dicen, sí, esto es cierto, y termina uno de hablar y comienza nuevamente a meterle el mundo. Uy, pero es que hermano, la situación está dura. Y uno lo mira y dice, pero, ¿qué te acabé de decir? Sí, mi hermano, es que no importa, el Señor es mi proveedor. No podemos vacilar. No podemos estar en dos pensamientos. Mire que uno de los que vacilaba, que estuvo con el Señor Jesús, caminó con el Señor Jesús, Pedro. Cuando Pedro fue a visitar, porque él sale de Jerusalén a Antioquía, y comienza a predicar el Evangelio a todos aquellos lugares de Antioquía y todo lo que había a su alrededor. Y el apóstol Pablo sale, y resulta que vino una comitiva supuestamente de judíos que venían de Jerusalén, y ven al apóstol Pedro y le recriminan. ¿Y él qué hace? Retraerse. Y es donde el apóstol tiene que exhortarle y decirle, Pedro, ¿tú vacilas? ¿Tú te comportas con los judíos de una forma y ves al gentil y lo rechazas? No podemos tener una personalidad que no sea la que Dios quiere que nosotros tengamos. Dice la Biblia en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero quizás tú estás en el proceso que acabamos de leer de Efesios. Estás hasta ahora tratando de llegar a la unidad de la fe y te falta conocer quién es el Hijo de Dios. Porque recuerda que nosotros comenzamos a tener una identidad en Cristo cuando aceptamos a Jesús de Nazaret. Hace 2000 años se encarnó el Cristo en la persona de Jesús de Nazaret.
De ahí que se llama Jesús Cristo, porque ya ese Dios invisible se ha hecho visible a través de su encarnación en el cuerpo en el cual fue puesto, incubado, insertado, como lo quieras pensar, en el vientre de María. Y hoy es el primogénito. Ya no es el único hijo, sino el primero. ¿Por qué? Porque adquirió un cuerpo celestial. Carne, pero transformado. Y por eso se llama Jesucristo. Así que cuando tú aceptas a Jesús, naces de nuevo. Pero hay personas que cuando les hablamos colocan 1000 peros. Pero es que tienen mucho compromiso. Pero es que debo dejar esto. Pero es que ya no puedo hacer aquello. Si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que nacer de nuevo. Lo primero que te atrae es la gracia. Lo segundo que la gracia hace es que haya un arrepentimiento. Pero hay personas que solo se quedan en la gracia y no pasan al arrepentimiento. Y si tú no pasas al arrepentimiento, no puedes ser aceptado, amado, escogido y heredero de Dios. Porque tú tienes que tener una nueva vida, una nueva naturaleza, una vida plena en Cristo, el cual define que somos hijos de Dios, no creación. Una persona se molestó conmigo porque yo le dije, tú no eres hijo de Dios. ¿Pero por qué no soy hijo de Dios si todos somos? Le dije, no, a ver, Dios creó al ser humano, así como creó a la naturaleza. Y Dios colocó en el hombre su ADN, su esencia. Y el hombre se alejó de Dios. Por lo tanto, fracturó esa identidad, esa imagen que Dios había puesto y la distorsionó por completo. Se alejó y quedó como una criatura más. Por eso era necesario que Jesucristo viniera, se encarnara, ocupara tu lugar a través de ser el Cordero de Dios. Cumpliera toda la ley, siendo el sacrificio por el pecado. Removiendo el acta de todo decreto, destruyendo a quien tenía el poder de la muerte. Y fue a través de todo ello que Él nos hace sus hijos. Y esos hijos son los que han nacido, no de voluntad de varón, ni de carne, sino han nacido por el Espíritu de Dios, siendo engendrados como Él fue engendrado. Una vez murió, fue a las partes más profundas de la tierra, arrebató las llaves al que tenía el poder de la muerte, y una vez el Padre le engendra, y el Espíritu Santo lo vivifica. Y esa es la obra que Dios hace en nosotros. Nos engendra y nos vivifica. Y ahí tú naces de nuevo. El cual define que somos hijos de Dios. Y no nuestras circunstancias o logros basados en lo que Dios dice y no el mundo. Tú no puedes pensar que la salvación es algo que va a llegar de un momento a otro porque la voluntad de Dios, no. Tú tienes que abrazar la salvación. Tú tienes que aceptar la salvación. Con ella tú aceptas al Salvador. A partir de ahí, tú comienzas a fortalecer tu vivir, no según las circunstancias, sino según la palabra de Dios. Y huyes al pecado. Te sometes a Dios y se manifiesta en tu vida una nueva realidad.
Si esto no pasa, es porque tú no has querido abrazar la cruz de Cristo. El mismo Señor dijo, en aquel tiempo me dirán, Señor, Señor. Y Él les dirá, no los conozco. La nueva identidad nos hace tener una mente en Cristo. Esto significa tener la misma perspectiva, el mismo propósito, la misma actitud de Jesús. ¿Y cuál fue esa actitud? Filipenses nos dice que se despojó a sí mismo, dejando su trono de gloria, vino a ser un siervo. Dejando su trono, se convirtió en un siervo. Dejando su trono, se sometió al Padre. A veces parece difícil, pero cuando tú lo ves con tu mente, con tus emociones, con tu racionamiento, hay gente que se va a perder porque razona las cosas de Dios. Tú no puedes razonar. La fe indica el creer algo que yo no veo, pero abrazo. Algo que no tengo, pero me fue dado. Esa es la fe. Y debemos entender que el Espíritu Santo es el que viene a morar en la vida del creyente. A veces Dios te da manifestaciones de que Él es real, pero tú eres tan reacio que lo quieres razonar y una vez razonas vuelves a tu mismo estado. Dile a tu razonamiento, ya basta. Necesito recibir al Salvador. Necesito someterme a aquel que murió en una cruz por mí. Tú puedes decir voy a amasar, tú puedes decir voy a tener, tú puedes decir 1000 cosas. Pero déjame decirte que si tú logras algo fuera de la voluntad de Dios, es como el soplo que está y de un momento a otro desaparece. Tener la mente de Cristo indica que tenemos una sabiduría divina. Esta contrasta a la sabiduría humana y se revela a través del Espíritu de Dios. Y es ahí donde tú puedes comprender las cosas espirituales. Si tú quieres leer la Biblia a través de tu razonamiento, lo puedes hacer y puedes razonar y puedes sacar los textos fuera de contexto. Pero cuando tú tienes la mente de Dios, tú comienzas a entender, tú comienzas a comprender, tú comienzas a decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor. Tu identidad en Cristo tiene un propósito y un plan. Compartir el deseo de Dios de glorificarle y restaurar la creación, buscando y salvando a los perdidos. ¿Qué sacamos con ganar todo el mundo, pero perder el alma? Tú tienes que tener una actitud. Debes imitar la humildad, obediencia, amor, compasión y dependencia de Dios. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.